Y esa es una preocupación que está en nuestra lista de prioridades. Antonio, comencemos por el tema de la datatón. O sea, ¿en qué consiste esta datatón que se ha convocado para el 20 y 21 de agosto? ¿Qué es exactamente? Esto responde a la necesidad de movilizar a toda la comunidad científica, a la academia, para que se sumen a este esfuerzo del Ministerio de Salud de prepararnos para la tercera ola. Es importantísimo que convoquemos a ello, y para ello van a ser dos cosas a la vez. Vamos a relanzar los datos abiertos y a través de esa datatón vamos a poder consumirlos, analizarlos y producir un sinnúmero de evidencias en diferentes ejes temáticos para poder informar nuestra toma de decisiones. El presidente Castillo ha sido muy claro: vamos a usar la ciencia para informar la toma de decisiones en salud, en general en políticas, y justamente una de las herramientas más importantes que tenemos es el repositorio de datos abiertos, y si nos enriquecemos con la data suficiente para poder promover la investigación en el país, pues lo que vamos a hacer inmediatamente es que vamos a adoptar esas evidencias para informar nuestra toma de decisiones. Ahora, en relación a este tema, digamos, hay claramente asuntos críticos en relación a cómo afrontar la inminencia de una tercera ola después de toda la experiencia vivida. Uno es la vacunación. Eso está claro, y hay que tener la mayor cantidad de vacunas y vacunar a la mayor cantidad de gente que sea posible, pero sobre todo lograr el objetivo de vacunar a todos los mayores de 60 y a todas las personas vulnerables que sea posible antes de enfrentar la tercera ola. Pero hay otro tema, que es el de las pruebas moleculares. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con ese tema Antonio, de las pruebas moleculares? En la transferencia de gobierno nosotros nos enteramos de que habían diferentes brechas en diferentes frentes, ¿no? En el caso de las pruebas moleculares había cierto entrampamiento de financiamiento para que el INS aumente su capacidad de pruebas moleculares, y de inmediato entrando a la gestión se dio todo el respaldo para poder liberar esas trabas y que el financiamiento llegue. ¿Por qué razón? Porque el problema no era de insumos, habían suficientes kits de pruebas moleculares para hacer la cantidad que necesitaba hacer el INS, pero lo que no había era la posibilidad de financiar el recurso humano, que es lo más caro y es lo más valioso del sistema. En ese caso, pues se va a dar las facilidades para que puedan hacer 2 turnos, y solamente haciendo eso poder multiplicar la capacidad de pruebas moleculares por día. El diagnóstico inicial fue de 6.000 pruebas por día en los laboratorios del INS, y con esta inversión se va a poder subir a más de 10.000 pruebas por día, y adicional a eso, ¿a cuántas, perdón? Todo lo que es ¿A 10.000? Salud, todo lo que es MINSA. El INS tenía la capacidad de hacer 6.000 pruebas moleculares por día. Con la inversión que se va a hacer en recurso humano, vamos a poder multiplicarlo a más de 10.000 pruebas por día. Y a eso habría que sumar todo el resto de pruebas moleculares que hace el resto del sector salud, que suman que podemos llegar en el mejor de los casos, y se ha llegado en el pasado a 60.000 pruebas por día. Entonces hay un tema que nos interesa mucho, que es procurar la mejor tecnología, y esto pasa por dejar de usar pruebas serológicas, empezar a usar masivamente pruebas moleculares y seguir utilizando estratégicamente las pruebas de antígenos. Claro, ahora, el tema es que, no sé quién, algún especialista nos dijo el otro día que lo ideal sería poder realizar 100.000 pruebas diarias, pero no solamente hacer las pruebas moleculares diariamente, sino que apenas sea detectado un caso, se active una serie de protocolos de control epidémico, ¿no es cierto? O sea, saber quién es la persona, con quiénes ha estado en contacto, aislar a esa persona y empezar a darle el tratamiento, pero también hacer el seguimiento de todos aquellos que podrían haberse contagiado. ¿Se ha avanzado algo en esa dirección? En efecto, ¿no? Una de las cosas que ahora nos preocupa muchísimo es tratar de apagar cada uno de los focos de contagio de la variante Delta, ¿no? Y ustedes han visto cómo se ha empezado a mejorar el sistema de vigilancia genómica. Vamos a aumentar la cantidad de muestras que se analizan semanalmente, pero más importante que eso, como tú mencionas, es que se hace a continuación, y aquí entra en tema este algoritmo que se venía utilizando en las anteriores consejos de ministros para informar la toma de decisiones del presidente, y este equipo que se encargaba de priorizar riesgo sanitario a nivel de provincias, a nivel de regiones, y nos toca hacer esa actualización por primera vez en esta gestión, y los equipos están trabajando activamente para poder mejorar ese proceso de toma de decisiones, incluyendo cosas que en el pasado no se habían tomado en cuenta, como por ejemplo la brecha de segundas dosis en adultos mayores, la cantidad de fracción protegida y otras cosas que en su momento no se tomaron en cuenta porque no estaban implementadas. Y ahora que tenemos una intervención mucho más potente, que es
la distribución masiva de mascarillas, la vacunación focalizada, el rastreo de contactos de cada uno de estos casos, pues evidentemente vamos a incorporar eso como parte de las recomendaciones y de inmediato se van a implementar. Ahora, pero ¿sobre qué nivel va a recaer la responsabilidad de este seguimiento de contacto? Por ejemplo, ayer una persona amiga me decía que fue a una diligencia judicial, de esas que se están haciendo presenciales, y resulta que a los 2 días le comunican que una de las personas que estuvo en la diligencia está contagiada y que por lo tanto él podría estar contagiado, el juez podría estar contagiado, el fiscal podría estar contagiado, el abogado podría estar contagiado, el otro abogado, o sea, tienes... Y se abre todo un abanico a partir del cual tienes que hacer un seguimiento. ¿Quién es el responsable de que eso se haga? En efecto, ¿no? Y toma en consideración que a la fecha el mejor estimado de la prevalencia es del 40-50%, lo que significa que más de la mitad de la población peruana ya ha estado expuesta a la COVID sin saberlo, y una fracción muy pequeña, que son 2 millones, sabiéndolo porque tenían un diagnóstico positivo, ¿no? Entonces lo importante aquí es que entender que lejos de que tengas un equipo de respuesta que te visite en tu casa para que te haga un esto, necesitas movilizar socialmente y usar esta estrategia de rastreo de contactos que tenga un propósito, ¿no? Estando en su vida, esta estrategia de rastreo de contactos tiene toda la utilidad del mundo porque te permite identificar zonas calientes, ir a apagarlas en escala menor. Cuando empiece la tercera ola, evidentemente esa estrategia pierde valor porque ya tendrías demasiados contactos que investigar, tendrías que tener a medio Perú haciendo rastreo de contactos para la cantidad de casos que se espera y ya no tendría ningún sentido hacerlo. Pero en este momento, la estrategia de rastreo de contactos se está utilizando activamente para investigar todos los contactos de los casos de Delta, focalizar intervenciones a nivel de los distritos que han empezado a reportar sus primeros casos. Ya tenemos el caso de Junín, el caso de Arequipa incluso, que motivó una estrategia de vacunación masiva, etcétera, y etcétera. Ahora, para regresar, Antonio, al tema de la vacunación, ¿cómo estamos con las vacunas? ¿Cuántas vacunas tenemos disponibles? Por ejemplo, hablamos con la gente de Tacna, ¿no? Donde han llegado a vacunar hasta los mayores de 23 años, ¿no? Sí, pero hay una cosa importante que comentar y que la sociedad necesita saber. La decisión política que se tomó para que Tacna tenga más vacunas que el resto de regiones para vacunar a su población los puso en una posición privilegiada, ¿no? Entonces es muy fácil comparar al resto del Perú contra Tacna, pero no es una comparación correcta. ¿Por qué? Porque a diferencia de las más regiones que han recibido vacunas para ir progresando con el esquema de vacunación, Tacna y Arequipa, por la decisión política del presidente Sagasti, se priorizó que tengan vacunas para vacunar a toda su población adulta. Por eso es que vemos gente mayor de 18 años vacunándose en Tacna y no los vemos en otra región del país, por un tema geopolítico, por una decisión política de la anterior gestión que ahora nos obliga a cumplir con las segundas dosis. Entonces, el pasivo que hemos recibido en la anterior gestión es que ellos empezaron a utilizar estrategias como los vacunatones, que son volúmenes enormes de primeras dosis deportivas en julio, y que ahora en agosto son volúmenes enormes de segundas dosis que hay que aplicar. Entonces, nosotros como nueva gestión no podemos ser más que ser extremadamente responsables, garantizar que la vacunación no se detenga, que cerremos la brecha de segundas dosis y esa inequidad que se ha creado justamente por esas estrategias que se tienen que mejorar entre regiones, que tienes muchas regiones con diferentes brechas de segunda dosis en los grupos de mayor de 40, mayor de 50, mayor de 60, que son, entre ellos, está más del 95% de la mortalidad esperada en la tercera ola. Entonces, si usamos un criterio epidemiológico, tenemos que tener esa información correcta para poder cerrar brechas y poder trabajar las diferentes estrategias que se requieren en cada región, respetando el tema cultural, respetando la idiosincrasia, la capacidad operativa, etcétera, etcétera, y etcétera. Ahora, Antonio, ¿cómo se va a hacer porque tú has llamado la atención y no solamente tú, lo ha hecho también el ministro de Salud y ha expresado la preocupación sobre la cantidad enorme de personas mayores de 60 años y vulnerables, es decir, personas que tienen comorbilidades, que solo han recibido la primera dosis, incluso me parece que la cifra que dio el ministro fue más de 300.000 personas mayores de 60 años que no habían recibido ninguna dosis. O sea, y esto debería ser la prioridad, esa es la tarea número uno, porque si viene la tercera ola, estas van a ser las primeras personas amenazadas con terminar en una UCI y fallecer. En efecto, ¿no? Y eso es una preocupación que está en nuestra lista de prioridades. De hecho, el diagnóstico estimaba que empezamos la gestión con 1.600.000 y gracias a este último vacunatón y a las demás estrategias que se han inventado para targetar, esto ha bajado a un poco más de 1 millón de personas. Entonces,
Cerrar esa brecha cuesta muchísimo más esfuerzo que lo que te cuesta repartir primeras dosis. Entonces, lo que dijo el ministro es correcto. Si tenemos que llegar al extremo de buscarlos casa por casa, lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque si priorizamos esa segunda dosis en ese grupo etario, el impacto que tiene en términos de mortalidad es 10 veces, 20 veces más alto que si seguimos progresando con los grupos etarios. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer? Tenemos una disponibilidad de vacunas que van a empezar a entrar lotes grandes a finales de agosto, pero en este momento el lote que esperábamos para hacer la vacunación esta semana se postergó y ahora tenemos que esperar que ya llega el 1 millón de Sinopharm, cerrar primeras dosis de regiones que ya habían estado, segunda dosis de regiones que habían estado vacunando con Sinopharm y con el SALO organizar el vacunatón que el ministro se ha comprometido a realizar. ¿Y cuándo sería este vacunatón? Ahora, nuevos millones de vacunas y vamos a hacer más vacunatones, ¿no? Pero a nivel nacional. Claro, porque la idea, el concepto que nos explicaste tú el otro día fue que llega una vacuna y esa vacuna inmediatamente se pone, o sea, no es que se almacenan las vacunas. Las vacunas llegan y inmediatamente salen para aplicarse a la gente que le toque en ese momento. Ese es el criterio. Exacto. Esa es una de las políticas de salud importantes que ha implementado la gestión, porque vacuna que llega, vacuna que se distribuye, vacuna que se aplica. ¿Cómo se aplica? Primero, para cerrar brecha de segundas dosis, y con el saldo se organizan de acuerdo a disponibilidad. Si tenemos pocas brigadas, tenemos y priorizar grupos que son los de alto riesgo de muerte, ¿no? Que estamos cerrando esa brecha que también es muy importante y que tiene un efecto muy fuerte o se magnifica en términos de mortalidad. Ahora, el tema de la incorporación de las farmacias y boticas para la vacunación, ¿cómo se va a implementar esto? Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber una persona, es decir, una enfermera, una persona calificada para aplicar la vacuna en cada una de estas farmacias? ¿Cómo va a funcionar? En efecto, ¿no? Esa estrategia de que convoquemos a las farmacias y boticas es una estrategia que tenemos que preparar desde ya para la situación en que la necesitemos. ¿Cuándo es? Ustedes recuerden que este mes se programaron más o menos 8 millones de vacunas. El mes siguiente son 13, el mes siguiente son 16 y de ahí hasta diciembre son 16 millones por mes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar toda la cantidad de vacunatorios suficientes para poder distribuir estas vacunas de manera lo más rápida posible. Y eso implica aliarnos con la empresa privada. Entonces, el ministro ha dispuesto con muy buen criterio que nos preparemos para ese escenario. Se han empezado estas conversaciones para que cuando tengamos esa necesidad de distribuir mayores cantidades de vacunas, pues recurramos a la empresa privada de las farmacias y boticas y con toda la disposición del mundo se han puesto a nuestra disposición para apoyarnos en ese sentido. Ahora, esto supone, Antonio, es decir, para el tema de la campaña de vacunación, para el tema de las pruebas moleculares y para preparar a nuestro sistema de salud, no solo en el nivel primario de atención, sino en el sistema hospitalario, al final todo te lleva a un mismo problema, que es la gente, las personas, los profesionales de la salud. Y venimos arrastrando un déficit de personal de años. Olvídate de la pandemia. O sea, cuando uno habla con los médicos, enfermeras, te dan cifras que dan miedo, 10.000, 12.000, 14.000 profesionales que faltan en cada uno de estos sectores. Sí, no solo eso, sino que una de las cosas que se vio en la transferencia es que había una gran población de este personal que hemos estado pidiendo que apoyen en la vacunación, que estaban impagos, que tenían unas deudas impresionantes de saldos pendientes que no se les habían pagado y que incluso muchos de ellos habían estado trabajando en los vacunatones sin haber recibido pago alguno y sin tener una fecha de cuándo le iban a pagar. Y el ministro de Salud, que es extremadamente sensible al tema laboral, pues lo primero que dijo, llamó a todos los encargados y los les paga. Y no solo eso, sino que una de las prioridades que tuvo la gestión, ni bien empezamos, ¿cuál fue? Asegurar el presupuesto y hacer el plan para la respuesta a la tercera ola. Y fue lo que se negoció con la orden del presidente Castillo, el ministro Frank que nos apoyó en todas esas discusiones y ya se aprobó el presupuesto para la tercera ola. Entonces, la gran parte de ese presupuesto, como tiene que ser, porque es lo correcto y es lo más caro, dicho sea de paso, es lo que tú mencionas, ese recurso humano. Y el corazón latiente del Ministerio de Salud y la función de salud, que son todos los 16 ministerios que están en esa función, son el recurso humano. Si cuidamos a nuestros recursos humanos, si nos preocupamos por ellos, vamos a poder enfrentar una tercera ola en mejores condiciones. Si no nos cuidamos, imagínate. Entonces, pero además acá hay un problema, Antonio, pero acá hay un problema que yo creo que es muy importante y que tiene que ser transversal. Es decir,
tenemos que cuidar la calidad de la gestión pública. Y no puede ser que se nos diga, porque se nos ha dado esa respuesta muchas veces, que había médicos, enfermeras, tecnólogos médicos que no les habían pagado y que el presupuesto había sido dispuesto, pero que estaba pasando del ministerio a la región, de la región a no sé dónde. O sea, alguien tiene que ser responsable de eso. O sea, porque eso es un comportamiento negligente con respecto a un tema que es vital. O sea, ¿cómo puedes tener gente trabajando 3 meses sin pagarle? O sea, alguien tiene que ser responsable de eso. Que hemos heredado y que con la disposición del presidente Castillo, con la disposición del ministro de Salud, pues se ha corregido y vamos a corregirlo hasta que el último que le damos se le pague, porque no puede ser de otra manera. En ese sentido, las cosas han sido muy claras, se han tomado las acciones pertinentes y vamos poco a poco a cerrar esa brecha de personal impago, de deudas que se tienen con nuestro recurso humano y darles las mejores condiciones. ¿Por qué razón? Porque les vamos a pedir que nos ayuden a enfrentar la tercera ola. Y nuevamente esa línea maravillosa que ha perdido tanto recurso humano valioso. Yo ahora no reconozco caras en el ministerio porque muchos de los compañeros que estuvieron acompañándonos en la primera ola los perdimos en el camino, desde choferes, personal de limpieza, personal de seguridad, ni exministros, gente que estuvo trabajando como asesores en la primera ola, en la segunda. ¿Cuánta gente fallecida ahora no nos puede acompañar? Y justamente en su memoria tenemos que hacer nuestro mejor trabajo y todo el grupo que ha entrado literalmente está súper sensible. ¿Por qué razón? Porque si hacemos las cosas correctas, vamos a poder hacer lo mismo, pero previniendo la mayor cantidad de fallecidos.